Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo que día a día nos acompañan en los diferentes países de habla hispana, y también les damos una cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios pueden participar de este estudio que estamos realizando en este corto tiempo de paz y gracia que Dios está concediendo a la humanidad, y nosotros estamos aprovechando este tiempo de gracia para poder estudiar el mensaje precioso y grandioso de salvación. El mensaje de justificación por la fe es el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, y para el mundo en general. Después de esto no hay otro mensaje, y tampoco después de esto no hay más tiempo de gracia que Dios pueda conceder a la humanidad. Eso es lo que estamos aprendiendo por los estudios que estamos realizando desde el año pasado, 2020. Estamos en el estudio número 390 de esta serie de salvación por fe y gracia en Cristo Jesús, sin obras de la ley. Salvación por medio de la justicia de Cristo, para que realmente como cristianos, todos los que verdaderamente tenemos una fe en el mensaje de la justicia de Cristo, esa fe en Cristo Jesús nos pueda llevar a recibir la salvación plena y completa del cuerpo, alma y el espíritu, conforme Dios ha dispuesto por medio de Cristo la salvación para toda la humanidad. Hoy vamos a entonces continuar estudiando. Estamos estudiando la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo se divide en diferentes fases o diferentes obras, podemos decir. Primeramente, el Espíritu Santo, su función es llamar al pecador, buscar al pecador, suplicar al pecador, utilizar infinidad de medios para poder amonestarle de que está en peligro e invitarle a la salvación, invitarle a aceptar a Cristo, a renunciar al mundo, al yo, al mundo y al servicio de Satanás, para que así pueda recibir el don del Espíritu Santo en el corazón. La segunda fase de su obra es ingresar al corazón cuando el creyente ha comprendido plenamente el plan de salvación y toda la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora sí, entonces, cuando el creyente está dispuesto a ser utilizado por el Espíritu Santo, dispuesto a dejar todo por Cristo, el Espíritu Santo comenzará una obra dentro del corazón, dentro del creyente, una obra de purificación, una obra de santificación, comenzando en engendrar una nueva vida, una vida espiritual, para lo cual el ser humano carnal, su yo, el pecado que mora en el ser humano, debe morir al yo, morir a la carne, morir a la mente terrenal, y luego aceptar la nueva creación. Esa es la primera obra del Espíritu Santo dentro del corazón. Y el Espíritu Santo ahora continuará su obra hasta terminar el proceso de salvación, desde el inicio hasta el fin, para presentar, dice, una iglesia
un creyente fiel, sin mancha, sin mácula ni cosa semejante, con un carácter perfecto, lleno de buenas obras, preparado, dice, para ser utilizado como instrumento por el Espíritu Santo para poder llevar esa salvación al mundo entero. Pero ahora el Espíritu Santo, al final de su obra de salvación en el creyente, vendrá la lluvia tardía. La lluvia tardía es la efusión, es el derramamiento del Espíritu Santo sin medida sobre los creyentes que ya tienen el carácter de Cristo, los creyentes que ya tienen la imagen de Cristo, la naturaleza divina, y que están ya aptos, habilitados, preparados para poder desarrollar la obra médico-misionera en el mundo, porque el mundo es prácticamente un hospital. El mundo ya se está llenando de enfermos. En cada ciudad, en cada casa, en cada familia hay enfermos. El mundo está preparado para recibir a los que el Espíritu Santo pueda llevarlos al mundo con semblantes iluminados para poder ofrecer la sanación, la salud espiritual y la salud física y la salud mental. Es la lluvia tardía. Así va a terminar la obra del Espíritu Santo o el ministerio del Espíritu Santo en este mundo en gran medida. El libro de Apocalipsis capítulo 18, 1 al 4 presenta que un ángel poderoso desciende del cielo para iluminar toda la tierra con la gloria de Dios. Esa es la lluvia tardía. ¿Y quiénes son los que van a iluminar? Los que tienen la gloria de Dios, el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, la naturaleza divina, una vida cristiana espiritual sin pecado. No estamos hablando ni enseñando de que el creyente en vida carnal, el hombre carnal, llegará a ser santo o perfecto, no, de ninguna manera. Esperamos que los hermanos no puedan confundirse. La Biblia claramente dice que el ser humano carnal, el yo, el hombre egoísta, debe morir y debe dar lugar al nacimiento del hombre espiritual con naturaleza divina. Ese hombre espiritual, que es el mayor milagro que el creyente puede recibir, ese hombre espiritual es el que dará el fuerte pregón. Entonces, ahora vamos a continuar estudiando la lluvia tardía. En 1888 comenzó a derramarse la lluvia tardía. Esa es la buena noticia para el mundo cristiano, para el mundo religioso. Pero esta buena noticia para muchos también será una mala noticia, porque la lluvia tardía que se estaba comenzando a derramar en 1888 fue rechazado. Y por lo tanto, no han podido recibir esa lluvia tardía. Ya las primeras gotas de la lluvia tardía estaban comenzando a caer en 1888 en el Congreso de Minneapolis, celebrado con más de 90 delegados
por el pueblo adventista de aquel entonces. Y vamos a partir entonces de allí. Desde 1888 comienza entonces la lluvia tardía. Y brevemente vamos a recordar la historia que aconteció entonces. Vamos a leer en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 425. Y también está en Materiales de 1888 de Elena White, tomo 3, página 1075. Las páginas de Materiales de Elena White son páginas en inglés, 1075. Dice así: el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Apocalipsis 18, 1 al 4. Esto es así, porque la obra de cada uno a quien ha llegado el mensaje de amonestación es la de exaltar a Jesús, presentando al mundo tal como está revelado en figuras y bosquejado en símbolos. Entonces, el fuerte pregón del tercer ángel, ¿cuándo comenzó? En 1888. ¿Cómo comenzó? En forma de revelación de la luz de la justicia de Cristo. El fuerte pregón que es producido por la lluvia tardía. Entonces la lluvia tardía vino en forma de luz, en forma del mensaje de la justificación por la fe. No vino como la lluvia temprana. La lluvia temprana vino en forma de lenguas de fuego, pero esta vez vino en una forma diferente. Y la hermana Elena White dice que ese es el comienzo de la luz de aquel ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese tiempo? Vamos a leer en Materiales de Elena White, tomo 3, página 960. Dice así: el mensaje del tercer ángel está creciendo a nivel de un alto clamor. Y no debéis sentiros libres para negligenciar el deber presente y aún entretener la idea de que en algún momento futuro seréis destinatarios de la gran bendición, cuando, sin cualquier esfuerzo de vuestra parte, ocurrirá un avivamiento maravilloso. Hizo un llamado en aquel tiempo la hermana Elena White. Dijo que el mensaje del tercer ángel está creciendo a nivel de un alto clamor, es decir, a un fuerte pregón. Hoy debéis entregaros a Dios, dijo ella, para que Cristo haga de vosotros vasos para honra y los reúna para su servicio. El llamado era entregarse a Cristo completamente, totalmente, sin reservas, tal como hemos venido estudiando hasta aquí, una entrega de nuestra vida entera, cuerpo, alma y espíritu, y también una entrega de todo lo que uno posee, de todo lo que uno tiene en este mundo, de todas las riquezas de maldad,
con todos los bienes, con todo lo que ha acumulado. Debe entregar a Cristo y entregar su vida. Aceptar que Cristo nos ha comprado. Entonces, ¿qué va a acontecer? El creyente dice, recibirá el Espíritu Santo y engendrará una nueva vida, y ahora será un vaso para honra, y comenzará, dice, a trabajar en el servicio de Dios. Y será bendecido con la lluvia tardía. Sigue diciendo, hoy debéis entregaros a Dios, para que se vacíe de vosotros la envidia, el celo, la maledicencia, la contienda, todo lo que deshonra a Dios. Claramente aclaró de que cuando el creyente se entrega, estaba llamando de que todos los delegados, todos los pastores, todos los dirigentes del pueblo adventista, desde el presidente de la Conferencia General hasta el último miembro de la Iglesia, debía hacer esa entrega completa. Y cuando uno entrega su vida completamente, todo lo que es y con todo lo que tiene, el Espíritu Santo ingresa al corazón y ¿qué hace? Hace una limpieza. Vacía de vosotros, dice, la envidia, el celo, maledicencia, contienda y todo lo que deshonra a Dios. Una limpieza completa, apartar el yo, la mente carnal. ¿Y qué acontece? Hoy debéis tener vuestro vaso purificado para que estéis listos para el rocío celestial, listos para los chorros de la lluvia tardía, porque la lluvia tardía y la bendición de Dios llenarán cada alma que es purificada de toda impureza. Hoy es nuestro trabajo someter nuestras almas a Cristo para que estemos preparados para el tiempo del refrigerio por la presencia del Señor, preparados para el bautismo del Espíritu Santo en gran medida. Así que el mensaje de la justificación por la fe tiene dos fases. La primera fase es el llamado final para una entrega completa, para el nuevo nacimiento. Y en el nuevo nacimiento, el creyente recibe un vaso limpio, o sea, un cuerpo físico limpio, un cuerpo mental limpio y una vida espiritual, con el carácter de Cristo. Ahora dice, está preparado para poder recibir los chorros de la lluvia tardía que comenzó a caer en 1888. Más claro que esto de la historia no puede haber. Pero ¿qué aconteció? Solamente brevemente vamos a mencionar. La hermana Elena White, en la carta número 14, en 1889, el siguiente año de 1888, ella refiere lo siguiente: la posición y la obra que Dios me confió en esta conferencia fueron menospreciados por casi todos. En el Congreso de 1888, con más de 90 delegados, ¿qué aconteció? El mensaje fue rechazado. Los mensajeros fueron criticados y fueron insultados y maltratados. Y casi por todos, dice, fue menospreciado y rechazado. Por no decir todos, casi todos. La rebelión fue general. Su curso fue un insulto al Espíritu de Dios. La rebelión en aquel congreso fue general. Más adelante vamos a leer de que no es como muchos cuentan la historia.
hay que ser bien claros. Una de las historias que no es tan claro fue escrito por el pastor A.G. Daniels en aquel pequeño libro que escribe sobre la investigación del mensaje de la justicia por la fe. Cristo nuestra justicia, aquel pequeño libro que escribió el pastor Daniels por pedido de los adventistas. ¿Y qué dice allí? Allí este pastor A.G. Daniels, que él también estaba en el Congreso de 1888, él escribe y dice: hubo 3 clases de grupos como resultado de la presentación del mensaje de la justicia por la fe en el Congreso de 1888. Él humanamente así lo expresa y lo divide en 3 grupos. Él dice: un grupo que rechazaron, otro grupo quedaron neutrales y otro grupo que aceptaron. Es una opinión personal de él. No hay un escrito revelado por el Espíritu Santo. Aquí la hermana White claramente dice que la posición y la obra de Dios me confió en esta conferencia fueron menospreciados por casi todos. La rebelión fue general y su curso fue un insulto al Espíritu de Dios. Una rebelión general contra el mensaje de la justificación por la fe. Una rebelión general contra la lluvia tardía, la gloria de Dios. Y ella escribe en Testimonios Especiales, número 6, página 19. Y también está en Materiales de Elena White de 1888, en la página 1525 y 1651. Y también se puede encontrar en la página 1478 a 1479 y 911. Solamente voy a leer un párrafo, dice así: todo el universo del cielo fue testigo de la manera horrenda con que el pueblo adventista trató a Jesús en 1888. En la persona del Espíritu Santo, así como el Sanedrín, los dirigentes del pueblo de Dios trataron a Cristo cuando estuvo en la tierra. Así los hermanos dirigentes trataron al Espíritu Santo cuando Él lo envió en representación suya. Hace una comparación, así como el Sanedrín del pueblo judío trató con Cristo, así trataron, dice, rechazando al Espíritu Santo y al mensaje y a los mensajeros. Y la hermana Joe cuenta de que solamente, dice, yo sola quedé, dice, en Minneapolis, apoyando a los pastores Jones y Waggoner. Nadie, dice, dijo, hermana Joe, yo estoy con usted. O yo también estoy de acuerdo. No hubo, dice ella. Hemos estudiado en un estudio anterior y seguiremos estudiando. Y ella dice, ese día yo me decidí, dice, a que al día siguiente yo debía retirarme, dice, del Congreso de Minneapolis, porque el rechazo a la rebelión fue general. Y sigue diciendo, si Cristo se hubiera aparecido en persona,
lo hubieran tratado igual como lo trataron los judíos cuando fue condenado por el Sanedrín. Nuestros hermanos resistieron la obra del Espíritu Santo, agraviaron al Espíritu de gracia, y la lluvia tardía que había comenzado a caer se paralizó. Porque el Espíritu Santo se agravió, se entristeció y se regresó de donde había sido enviado. Esa es la triste historia de 1888. La lluvia tardía comenzó a derramarse, pero fue rechazado. Así como podemos comparar con la historia, así como el Mesías dice, así como Jesús fue rechazado por el Sanedrín y por el pueblo judío. Pero ¿qué acontece hoy en día con el pueblo judío? Hoy en día los judíos siguen esperando el Mesías. Constantemente allá en Israel, en Jerusalén, los judíos conservadores van constantemente al muro de las lamentaciones y allí oran y dicen: Señor Dios Jehová, estamos esperando al Mesías. Siguen esperando al Mesías, pidiendo al Mesías, hasta hoy. Ya han pasado ya como 2000 años y siguen pidiendo y esperando al Mesías. Esa es la triste historia del pueblo de Israel, los judíos. Pero la triste historia del pueblo adventista es similar y lo mismo se repite. Si la lluvia tardía comenzó a derramarse las primeras gotas en 1888, pero el pueblo adventista hoy en día, ya no la misma generación de 1888, ya la nueva generación de los adventistas, todos los sábados, en los cultos matutinos, vespertinos, siguen pidiendo la lluvia tardía. Señor, mándanos la lluvia tardía. Señor, mándanos la lluvia tardía para dar el fuerte pregón. El adventismo está en la misma condición que los judíos, pidiendo al Mesías, esperando al Mesías. El Mesías ya vino. ¿Qué decisión deberían tomar los judíos? Es solamente aceptar a Cristo crucificado. Reconocer que sus antepasados rechazaron y crucificaron al autor de la salvación, crucificaron a la ley de Dios, crucificaron al sábado, crucificaron al amor, crucificaron al Salvador. Son tan orgullosos que no quieren reconocer, pero hay judíos que ya lo que reconocieron. Cuando hace años atrás estuvimos en Brasil, entramos por internet a buscar los judíos en Brasil y encontramos a los judíos guardadores del sábado que ya habían reconocido al Mesías, a Cristo. Y igual que el pueblo adventista, guardan el sábado fielmente. Así entonces, en este último tiempo, los judíos sinceros, dice, reconocerán al Mesías, a Cristo, y recibirán la lluvia tardía y proclamarán con poder, dice, el mensaje de salvación. Entonces, hoy en día también,
Los adventistas sinceros debemos armarnos de valor y reconocer que nuestros antepasados rechazaron la lluvia tardía, rechazaron el mensaje de la justicia por la fe. No necesitamos decir, Señor, mándanos nueva luz, mándanos el mensaje de la justicia por la fe. Señor, mándanos la lluvia tardía. Ya no. Ya el Señor envió el fuerte pregón del tercer ángel. La lluvia tardía ya comenzó en 1888. Lo que nos toca es solamente aceptar a Cristo y tener el vaso purificado y vacío, limpio y puro, para recibir la lluvia tardía. Los que hoy en día están pidiendo los sábados, tarde y mañana, la lluvia tardía, no conocen la historia. Ignoran la historia como los judíos que siguen esperando al Mesías e ignoran de que el Mesías ya estuvo en esta tierra. Así hoy los adventistas ignoran de que la lluvia tardía ya comenzó en 1888. Pero como la rebelión fue en general, casi todos rechazaron, a excepción de Elena White. Entonces, hoy necesitamos solamente humillarnos y así como hemos leído en el consejo de la hermana White en el párrafo anterior, necesitamos hacer una entrega completa, humillarnos hasta el polvo y recibir la vida de Cristo, una nueva vida. El que está en Cristo, dice, es nueva criatura. Ahora vamos a leer en el libro Materiales de 1888 de Elena White, tomo 2, página 911. Las páginas son las páginas en inglés, para no confundirnos. Allí está la declaración que vale oro, podemos decir. Dice así: en la obra de Cristo no puede haber neutralidad, ningún medio término. Jesús declaró: quien no es conmigo es contra mí, y quien conmigo no recoge, desparrama. Entonces, ¿de dónde sacó el pastor A.G. Daniels en el libro Cristo Nuestra Justicia? De que había un grupo de adventistas, delegados, pastores, que quedaron neutrales, que no aceptaron ni rechazaron. Para Dios no existe neutralidad, no existe término medio. Apocalipsis 3, 14 al 18 dice: Dios no acepta neutralidad, tibieza. Para Dios solamente acepta los calientes, fervorosos, llenos del Espíritu Santo, o los que todavía no han aceptado el Espíritu Santo, están fríos. Entonces, lo que escribió A.G. Daniels es solamente una idea humana, una conclusión humana. Él humanamente, sin el Espíritu Santo, sin conversión, porque todos los delegados en 1888, que eran pastores de todo el mundo, no estaban convertidos, no tenían el Espíritu Santo, eran solamente carnales. Por eso, la hermana White claramente relata de que el Espíritu de Dios le mostró en la noche cómo estos delegados en sus habitaciones se ocupaban de burlarse de los mensajeros, de burlarse del mensaje, de criticar, de juzgar, de hablar mal y estar descontentos. Y la hermana White dice: por eso yo me di cuenta que ellos no tenían el Espíritu de Dios,
tenían el mal espíritu. Por eso rechazaron, dice, el mensaje a los mensajeros. Por eso estuve a punto de abandonar Minneapolis, dice, porque yo sola quedé apoyando al mensaje y a los mensajeros. Pero aquella noche el Señor me reveló y me dijo, tienes que permanecer, tienes que quedarte, porque el Señor quiere utilizarte. Y ella cuenta en la historia, en esos 4 volúmenes, dice, al día siguiente, el pastor Morrison, que dirigía la asamblea, trajo la propuesta de que debía hacerse una votación, que todos los más de 90 delegados debían someterse a una votación, quienes aceptaban el mensaje de justificación por la fe y quienes rechazaban. Y la propuesta fue presentada, dice, y el Espíritu de Dios me impulsó a declarar la palabra del Señor, dice, en ese congreso. Y ella declaró diciendo de que en los mensajes de Dios, en asuntos de las cosas de Dios, los seres humanos no pueden hacer votaciones, no pueden aprobar ni desaprobar lo que Dios envía, lo que Dios manda, lo que Dios revela, porque el ser humano no es juez, el ser humano no es Dios, el ser humano se equivoca, es imperfecto, porque los delegados no estaban llenos del Espíritu Santo, no estaban convertidos. Así que la luz de Dios se acepta, y si no se acepta, se deja allí. Así que entonces no hay neutralidad. Solo hubieron 2 clases nada más, como dice la hermana White. Por no decirlo casi todos, la rebelión pues fue general. Y solamente yo acepté, yo apoyé, dice la hermana White. Esa es la triste historia de 1888. Ahora vamos a leer en Materiales de Elena White, tomo 2, página 912. Dice así: Él les dijo a sus oyentes que todo tipo de pecado y blasfemia puede ser perdonado. Jesús expresó esas palabras cuando estaba en esta tierra. Todo pecado, dice, puede ser perdonado. Y si es hecho en la ignorancia, pero en su gran ceguera, ellos pueden decir palabras de insulto y escarnio contra el Hijo del Hombre, y aún estar dentro del límite de la misericordia. Pueden hablar contra Cristo, dice. Pueden cometer cualquier otro pecado, pero están dentro del límite de la misericordia. Hay perdón si reconocen. Pero cuando el Espíritu de Dios y su poder reposó sobre sus mensajeros, ellos estaban en Tierra Santa. Por ignorar el Espíritu de Dios, acusaron ser el espíritu del diablo. Fueron colocados en una posición en que Dios no tenía poder para alcanzar sus almas. Al rechazar al Espíritu Santo en 1888, cortaron todo el medio que podía nuevamente llevarlos a Cristo. Cuando los seres humanos, dice, rechazan al Espíritu Santo, rechazan el único medio de salvación, porque el Espíritu Santo es el único que puede llevar a Cristo, el único que puede llamar a Cristo, el único que puede rescatar almas pecadoras a Cristo. Pero cuando uno rechaza al Espíritu Santo, ya no queda ese canal, ese medio. Ningún poder, dice, en cualquiera de las provisiones divinas
para corregir a los que hierran, podría alcanzarlos. Es el pecado imperdonable. Eso es lo que cometieron, dicen los adventistas, en 1888, porque rechazaron al Espíritu Santo y a la lluvia tardía, al Espíritu Santo en gran medida. Ahora vamos a leer en el libro Materiales de Elena White de 1888, página 912 al 913. ¿Qué aconteció? Sigue diciendo: hablar contra Cristo, atribuyendo su obra a agencias satánicas y atribuyendo las manifestaciones del espíritu al fanatismo, no es por sí solo un pecado condenable, sino que es el espíritu que lleva a los hombres a hacer tales afirmaciones y los coloca en una posición de resistencia obstinada, donde no pueden ver la luz espiritual. Algunos nunca irán a rehacer sus pasos, nunca serán humildes de corazón para reconocer sus errores. Pero como los judíos, continuarán a hacer afirmaciones que inducen a otros al error. Ellos se rehúsan a investigar las evidencias sincera y honestamente, pero como Coré, Datán y Avirán se colocan contra la luz. Así que cualquier pecado contra Cristo, contra Dios puede ser perdonado, pero contra el Espíritu Santo cortan, dice, el único canal que los puede llevar al arrepentimiento. Así como los judíos, o como Coré, Datán y Avirán, no quieren, dice, honestamente investigar y reconocer y volver a Dios en arrepentimiento. Por eso el pueblo judío, el Sanedrín, los dirigentes y todo el pueblo se perdieron y en el año 70 perecieron, sin Cristo, sin esperanza. Coré, Datán y Avirán también, con todos los que le apoyaron, la tierra se abrió y los tragó, porque ellos rechazaron al Espíritu Santo. Esa es la triste historia de 1888. Sigue diciendo: el perverso corazón de la incredulidad hará que la falsedad parezca como verdad y la verdad como falsedad. Y adherirá a esa posición independientemente de pruebas que puedan ser producidas. La terrible acusación contra Cristo, si es persistentemente mantenida, coloca a los culpados en una posición donde los rayos de luz del cielo no pueden alcanzarlos. Continuarán caminando en la luz de las centellas producidas por su propia vela, hasta que blasfemarán contra las influencias más sagradas como si jamás hubiesen venido del cielo. Los que rechazaron el mensaje de 1888 quedaron, dice, sin el Espíritu en la luz de sus propias centellas. Y si continúan así, dice, a la final, dice, rechazarán y blasfemarán contra Cristo. Siguen en un camino que los lleva a la oscuridad de la medianoche. Piensan que están siguiendo una buena causa, pero están siguiendo a otro líder. Se colocan bajo el control de un poder que en su ceguera ignoran completamente. El pueblo adventista
se colocó, dice, en manos siguiendo a otro líder, creyendo que han aceptado ese mensaje y están siguiendo a Cristo, pero ignoran, dice. Y se cumplió Apocalipsis 3, 14 al 18. No sabes, dice, que eres pobre, miserable, ciego, desnudo. Han resistido el único espíritu que podía conducirlos y esclarecerlos y salvarlos. No hay otro medio que pueda conducirnos hacia Cristo. No hay otro medio, no hay el Espíritu Santo que puede esclarecer la verdad. Si hoy nosotros como adventistas queremos que ese mensaje sea esclarecido para nosotros, necesitamos aceptar el Espíritu Santo, reconocer que nuestros antepasados adventistas rechazaron el mensaje y rechazaron al Espíritu Santo, y humillarnos hasta el polvo para que el Espíritu Santo nos revele toda la historia y todo el mensaje, y el Espíritu Santo nos puede llevar a Cristo el Salvador para recibir salvación. Están siguiendo el camino de la culpa por el cual no puede haber perdón en esta vida ni en la vida futura. Si hoy nosotros seguimos el ejemplo de los adventistas de 1888, entonces no habrá perdón ni en esta vida ni en la vida futura. No que cualquier grado de culpa agote la misericordia de Dios, sino que a causa del orgullo y la terquedad persistentes son llevados, a pesar del Espíritu de Dios, a ocupar un lugar donde ninguna manifestación del Espíritu puede convencerlos de su error. Si no nos humillamos, ningún Espíritu de Dios puede convencernos de nuestro error. No conviene seguir con ese orgullo de que nosotros hemos aceptado y predicamos ese mensaje, ni seguir siendo con esa persistente terquedad de no querer investigar los libros que dejaron con el mensaje los mensajeros de 1888. Y si seguimos tercamente persistiendo también en no querer conocer la historia que por lo menos la hermana Elena White escribió en los 4 tomos materiales de 1888, ellos no renunciarán a sus tercas voluntades si es que nosotros hoy no queremos conocer esa luz de primera mano. Una cosa es escuchar el mensaje, la historia, otra cosa es comprobarlo nosotros mismos. La Biblia nos dice que tenemos que ser como los bereanos, cuando escucharon a los discípulos, a los que proclamaban el mensaje de Cristo rechazado, Cristo crucificado, Cristo resucitado y Cristo que da una nueva vida y llena del Espíritu Santo y que bautiza con el fuego del Espíritu Santo. Los bereanos dice que aceptaron, pero ellos investigaron para comprobar si estaba escrito tal como les enseñaron. Hoy necesitamos seguir ese ejemplo. Ahora vamos a leer en el libro Materiales de Elena White, tomo 2, página 913. Dice así: al rechazar el mensaje dado en Minneapolis, los hombres cometieron pecado. Ellos cometieron un pecado mucho mayor por retener por años el mismo odio contra los mensajeros de Dios, rechazando la verdad en la cual el Espíritu Santo ha apelado a nuestro pueblo. Al hacer poco caso del mensaje dado, ellos hacen poco caso de la palabra de Dios. Cada apelo rechazado, cada súplica desconsiderada, promueve la obra
de endurecimiento del corazón y los coloca en la rueda de los escarnecedores. Estos que rechazan la luz dejan de reconocerla. Sus almas están rodeadas por una atmósfera enfermiza, y aun cuando algunos pueden no revelar hostilidad abierta, aquellos que tienen un discernimiento espiritual percibirán la frialdad helada que circunda sus almas. Así que hoy en día, para todos los adventistas, comenzando desde la corporación, pasando por todas las iglesias adventistas que queriendo hacer una reforma, formaron otras iglesias organizadas. Y también todos los ministerios independientes y todos los grupos adventistas. El único camino seguro que nos queda es bien aceptamos investigar la historia y el mensaje en todos los libros y mensajes de Jones y Waggoner y todos los libros de Elena White, o nos quedamos con esa persistente terquedad, orgullo y endurecimiento de corazón, que a la final nos colocará en el camino de los escarnecedores y en el camino de tinieblas espirituales. Ahora veamos otro párrafo en Materiales de 1888 de Ellen White, tomo 4, página 1525. Las páginas son páginas en inglés. Hombres finitos han guerreado contra Dios y la verdad, y los mensajeros escogidos por el Señor, combatiéndolos por todos los medios que osaron emplear. Por favor, considere qué virtud vino en la sabiduría y en los planes de aquellos que despreciaron los mensajes de Dios, y como los escribas y fariseos despreciaron a los propios hombres a quienes Dios usó para presentar la luz y la verdad de que su pueblo necesitaba. Hasta hoy el pueblo adventista, dividido en miles de iglesias y grupos, seguimos necesitando ese mensaje. No seamos, dice, como los fariseos y escribas que despreciaron a Cristo. Hoy el que desprecia ese mensaje y no quiere saber, está despreciando a Cristo, guerreando contra Dios y contra los mensajeros. ¿Y cómo está el ministerio adventista hoy en día? Testimonio para Ministros, página 338, dice: el Espíritu Santo está haciendo su obra en los corazones, pero si los ministros no han recibido primero su mensaje del cielo, y si no han obtenido su propia provisión de la corriente refrescante y vitalizadora, ¿cómo pueden lograr que fluya lo que ellos mismos no han recibido? Pregunta. Hoy en día, si los ministros no han investigado ese mensaje, no conocen la historia, están condenados a repetir. ¿Y cómo pueden hoy ellos, dice, cumplir la función de ser líderes, ministros del Evangelio? ¿Cómo pueden lograr que ese mensaje, que esa luz, que ese poder fluya por medio de ellos al pueblo? ¡Qué pensamiento solemne! El que las almas hambrientas y sedientas sean enviadas de vuelta vacías. El pueblo adventista hambriento volverá vacío después de escuchar las predicaciones de los pastores que no se han empapado, no se han alimentado de ese mensaje de justificación por la fe. Un hombre puede prodigar todos los tesoros de su conocimiento, puede agotar las energías morales de su naturaleza y sin embargo no realizar nada,
porque él mismo no ha recibido de los mensajeros celestiales el aceite áureo, que por lo tanto no puede fluir de él para impartir vida a los necesitados. Así que los pastores, dice, pueden tener todo el conocimiento de los tesoros, pueden tener toda la fuerza, la energía, la preparación, pero si no han recibido la luz de la justificación por la fe y el Espíritu Santo que trajo ese mensaje, no podrán impartir ningún mensaje, ninguna vida que dé poder a los necesitados. Las buenas nuevas de gozo y esperanza deben venir del cielo. Aprended de Jesús lo que significa permanecer en Cristo. Ese es el consejo para los ministros, líderes en este tiempo. Y ya para terminar nuestro estudio, porque no vamos a poder terminar esta historia y continuaremos en el próximo estudio, pero vamos a leer en Materiales de Elena White, tomo 1, página 360. Dice así: establecí que el curso que había sido seguido en Minneapolis era crueldad hacia el Espíritu de Dios, y los que pasaron por esa reunión y se fueron con el mismo espíritu con que vinieron, y estaban llevando a cabo la misma línea de trabajo que hicieron en esa reunión y desde que habían venido a ella, a menos que fueran cambiados en su espíritu y confesaran sus errores. La historia nos describe todos los que estuvieron en esa reunión, más de 90 delegados. ¿Y qué aconteció? Salieron, dice, con el mismo espíritu de rechazo, el espíritu del mal. Y han estado trabajando, dice, en la misma forma. Iban hacia mayores engaños, dice. Tropezarían y no sabrían en lo que estaban tropezando. Les rogué que se detuvieran justo donde estaban. Pero la posición del hermano Jorge Butler, presidente de la Asociación General, y el hermano Urias Smith, los influenció para que no cambiaran. Se quedaron donde estaban. No se hizo ninguna confesión. La bendita reunión terminó. Muchos se fortalecieron, pero la duda y la oscuridad volvieron más que antes. El rocío y las lluvias de gracia del cielo, que suavizaban muchos corazones, no mojaban sus almas de todos los que se opusieron y rechazaron. Y terminaremos con la página 1501 de Materiales de Elena White. Satanás ha trabajado con todos sus poderes de engaño para llevar las cosas al punto en que el camino será bloqueado por la falta de recursos en el tesoro. ¿Percibís que a cada año millones y millares y 10,000 veces y 10,000 almas están pereciendo, muriendo en sus pecados? Las plagas y los juicios de Dios ya están realizando su trabajo, y las almas van a arruinarse porque la luz de la verdad no iluminó sus caminos. Millones y millares de almas se perderán, dice, porque el pueblo adventista y todos los delegados debían haber llevado ese mensaje al mundo, pero ahora dice que no lo harán. ¿Creemos plenamente que debemos llevar la palabra de Dios a todo el mundo? ¿Quién cree esto? ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán si no hay quien los predique? ¿Quién tiene fe? Fe que capacite a practicar esa palabra. ¿Quién cree en la luz que Dios dio? Ninguno ha creído.
y los incrédulos pastores y mensajeros adventistas no pueden, dice, llevar al mundo, y el mundo perecerá, dice. El Señor pide una acción unida. Esfuerzos bien organizados deben ser hechos para proteger a los obreros. Hay almas pobres, honestas y humildes que el Señor colocará en vuestro lugar, que nunca tuvieron las oportunidades que tuvisteis y no pudieron, porque no fueron trabajados por el Espíritu Santo. No recibieron al Espíritu Santo, rechazaron. Podemos estar ciertos que cuando el Espíritu Santo sea derramado, aquellos que no recibieron ni apreciaron la lluvia temprana, no verán o entenderán el valor de la lluvia tardía. Cuando estamos verdaderamente consagrados a Dios, su amor permanecerá en nuestros corazones por la fe y cumpliremos con alegría nuestro deber de acuerdo con la voluntad de Dios. Dios hoy sigue llamando. Si nosotros, dice, nos humillamos y aceptamos la lluvia temprana, estaremos preparados para la lluvia tardía, para que millones y millones que en el mundo están muriendo por falta de este mensaje de justicia por la fe que tiene poder. Un evangelio que tenga poder, que tenga vida. Ese es el mensaje que el mundo espera. Que Dios bendiga su palabra. Gracias a Dios y gracias por su amable atención a todos los hermanos y hermanas. Será hasta el próximo estudio por la gracia de Dios. Que la bendición de Dios sea con cada uno de los que hemos participado en este estudio y sigamos ahora estudiando. Sigamos investigando. Porque el que desconoce la historia está condenado a repetir. Pablo dijo, la historia fue escrita para que nosotros no repitamos los mismos errores. Hoy es nuestra última oportunidad de poder conocer este mensaje y aceptarlo de todo corazón para recibir una nueva vida, el carácter de Cristo, la gloria de Cristo, y recibir la lluvia tardía para dar el fuerte pregón. La lluvia tardía nos está esperando. Nosotros solamente necesitamos nacer de nuevo, tener el vaso limpio, purificado, para recibir esa lluvia tardía. No necesitamos pedir, porque ya está derramado. Así como el Mesías ya vino, solo es aceptarlo nomás. Gracias entonces a Dios. Amén.